13 de noviembre de 1942, 1:48 horas. Estrecho de Hierro, Guadalcanal. Un haz de luz atravesaba la oscuridad tropical mientras el capitán Tamotsu Tamichiara se aferraba a la barandilla del puente del destructor Amatsukase. Observaba, entre horror y fascinación, cómo los proyectiles estadounidenses estallaban alrededor de su buque como una erupción interminable de acero y fuego. No apuntan, simplemente llenan el cielo de metal. Aquella frase garabateada en su diario personal resumiría mejor que cualquier informe oficial la verdadera razón por la que Japón perdería la guerra en el Pacífico. En apenas 35 segundos, el crucero pesado USS San Francisco disparó más proyectiles de 127 milímetros que los que muchos destructores japoneses llevaban para toda una misión. Los estadounidenses no contaban cartuchos, creaban murallas de fuego que convertían la noche en día artificial. Sus cañones brillaban al rojo vivo por el disparo continuo. A 4.300 kilómetros de distancia, en Pearl Harbor, los buques de municiones ya cargaban el siguiente envío, 15.000 toneladas de proyectiles, suficientes para reponer 50 veces todo lo que la flota americana gastaría esa noche. En Tokio, los planificadores navales calculaban si podrían asignar 12 proyectiles por cañón al próximo convoy. La derrota se escribía en cifras de producción que ridiculizaban todas las suposiciones con las que la Marina Imperial había iniciado la guerra. El capitán Hara sobreviviría para convertirse en el único comandante japonés de destructores que combatió desde Pearl Harbor hasta la rendición. Fue testigo privilegiado de una transformación que no solo hundió barcos, sino que destruyó toda la visión del mundo que tenía la Armada japonesa. El despertar había empezado 6 meses antes, aunque casi nadie lo reconoció entonces. 7 de mayo de 1942, Batalla del Mar del Coral. El comandante Teishi Nato, oficial ejecutivo del portaaviones Okaku, anotó algo que lo dejó perplejo. Los cruceros y destructores estadounidenses habían mantenido fuego antiaéreo continuo durante 4 horas sin aparentar la menor preocupación por ahorrar munición. Cada destructor americano parecía llevar más proyectiles antiaéreos que toda una división japonesa junta. Aquello resultaba imposible según la doctrina japonesa, perfeccionada durante décadas, que partía de la idea de que todas las marinas del mundo sufrían limitaciones similares. El cañón antiaéreo estándar japonés de 25 milímetros venía con normas estrictas, abrir fuego solo a 800 metros, ráfagas cortas de 3 a 5 disparos. Cesar inmediatamente cuando el avión saliera del rango óptimo. No porque fuera la mejor táctica, sino porque no había reservas para hacer otra cosa. El teniente comandante Masatake Okumiya, a bordo del portaaviones Ryujo, había entrenado a sus artilleros hasta la extenuación con esas reglas. Cada hombre sabía que las antabárbaras de su buque daban exactamente para 12 minutos de fuego sostenido. Después, quedaban indefensos. Los americanos, en cambio, parecían capaces de disparar durante horas sin parar. La dimensión completa del problema no se haría evidente hasta Guadalcanal, donde la matemática de la guerra industrial se escribiría con sangre y acero sobre las aguas que los estadounidenses bautizarían como Estrecho de Hierro. 27 de febrero de 1942, Batalla del Mar de Java. Tácticas japonesas triunfaron por completo, 2 cruceros aliados hundidos, 3 destructores al fondo, sin pérdidas propias. Sin embargo, el capitán Hara, al mando del destructor Amatsukase, quedó profundamente inquieto por algo que vio. Los buques aliados dispararon 1.619 proyectiles de 203 milímetros y solo lograron 5 impactos, 4 de ellos fallidos. Los japoneses dispararon mucho menos, pero acertaron donde dolía. Lo que perturbó a Hara fue que los barcos enemigos nunca dejaron de disparar, nunca parecieron preocupados por quedarse sin municiones. Mantuvieron cadencias que habrían vaciado las antabárbaras japonesas en la primera hora. Disparaban como si tuvieran existencias ilimitadas, escribió Hara años después en sus memorias. Mala puntería, sí, pero tanta abundancia que la precisión pasaba a segundo plano. En el comedor del destructor, después de la victoria, el oficial de artillería Yoshida hizo un cálculo rápido. Señor, hemos consumido el 40% de nuestra munición principal. Si la batalla hubiera durado 2 horas más.
Hara lo silenció con una mirada, pero el mensaje era claro. El crucero aliado HMAS Axerer había disparado más de 1.500 proyectiles de 203 milímetros el solo, más de los que llevaba la mayoría de los cruceros pesados japoneses en total. 7 de agosto de 1942. Cuando los marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal, la respuesta japonesa dejó al descubierto la crisis de municiones en toda su crudeza. El vicealmirante Gunichi Mikawa salió de Rabaul con lo justo para una sola batalla nocturna, no por elección táctica, sino porque eso era literalmente todo lo que había en los depósitos. La batalla de la isla de Savo, el 9 de agosto, fue una obra maestra, 4 cruceros pesados aliados hundidos en 33 minutos, 1.077 marinos muertos, 0 barcos japoneses perdidos. Pero detrás de la victoria táctica se escondía la catástrofe estratégica. El comandante Toshikazu Oma, jefe de operaciones de Mikawa, confesaría años después a sus interrogadores estadounidenses: nos retiramos justo después, no por miedo a la aviación como creyeron ustedes, sino porque habíamos gastado casi toda la munición. No nos quedaba nada para un segundo combate. Los transportes americanos, indefensos y repletos de suministros, se salvaron porque Japón literalmente no podía permitirse seguir disparando. Mientras tanto, en Pearl Harbor, el capitán William P.O. Smith supervisaba la carga del buque de municiones USS Rainier, 5.000 toneladas solo en ese viaje, incluyendo 350.000 proyectiles de 127 milímetros, 1,2 millones de 40 milímetros y 3 millones de 20 milímetros más munición que la que usaría toda la flota combinada japonesa en los siguientes 3 meses. Las famosas carreras del Tokyo Express, las misiones nocturnas de destructores para abastecer Guadalcanal, mostraron la penuria en su expresión más patética. El 30 de noviembre de 1942, el contraalmirante Raizo Tanaka salió con 8 destructores. El manifiesto de carga capturado lo decía todo: arroz, 1.100 tambores, suministros médicos, 200 tambores, munición, 280 tambores. Para 15.000 soldados desesperados, menos de 300 tambores de munición. Cada tambor contenía unos 300 cartuchos de fusil o su equivalente. Toda la guarnición japonesa de Guadalcanal sobrevivía con entregas que un solo destructor estadounidense podía gastar en 20 minutos de combate. El capitán Hara, que participó en muchas de esas carreras, escribió con amargura: arriesgamos 8 destructores, decenas de vidas y toneladas de combustible para entregar lo que los americanos probablemente gastan en prácticas de tiro. Tenía más razón de la que imaginaba. Ese mismo día, el destructor USS Fletcher realizó un ejercicio rutinario y consumió 127 proyectiles de 127 milímetros, casi medio tambor de los preciados de Tanaka. Los números eran tan abrumadores que resultaban incomprensibles para los planificadores japoneses, que habían calculado la guerra basándose en sus propias capacidades de producción. En marzo de 1943 entró en servicio el depósito de municiones navales de Hastings, Nebraska, 19.400 hectáreas de pradera, 200 edificios, 333 kilómetros de vías férreas y hasta 10.000 trabajadores. Una sola instalación que fabricaría el 40% de toda la munición naval estadounidense de la guerra. En su primer mes produjo más que todas las fábricas japonesas juntas durante el resto de 1943. Especializado en proyectiles de 127/38 mm, empezó con 100.000 al mes y llegó a 300.000 en septiembre. Cada proyecto pasaba controles de calidad que rechazaban más piezas que las que producía Japón entero. Al mismo tiempo abrió el depósito de MC Alester, Oklahoma, centrado en calibres mayores y bombas aéreas. En diciembre de 1943 ya fabricaba 120 proyectiles de 203 milímetros, 200 de 127 milímetros y medio millón de libras de explosivos aeronáuticos al mes. En Japón, el Arsenal Naval de Kure, la instalación puntera del país, luchaba por alcanzar 10.000 proyectiles de todos los calibres mensuales. El Arsenal de Toyokawa, ampliado a un costo enorme en 1940, llegó a fabricar 35.
000 ametralladoras y 4,5 millones de cartuchos al mes, pero empleando a 56.400 trabajadores, entre ellos 6.000 estudiantes de 12 a 16 años reclutados a la fuerza y trabajando en condiciones peligrosas. 19 de junio de 1944, Batalla del Mar de Filipinas. La demostración más espectacular de la diferencia. El vicealmirante Hisaburo Ozawa reunió 9 portaaviones y 473 aviones para la que Japón esperaba fuera la batalla decisiva. El almirante Raymond Spruance le opuso 15 portaaviones y 956 aviones, y algo que Ozawa ni siquiera podía imaginar, munición prácticamente ilimitada. El teniente Sadamu Takahashi, piloto de Zero del portaaviones Taiyo, sobrevivió al derribo y describió así su aproximación a la flota estadounidense. El cielo se volvió negro por las explosiones. No eran disparos dirigidos, era una pared sólida de fuego. No intentaban acertar a aviones concretos, llenaban cada metro cúbico de aire con acero. Los cañones de 127 milímetros disparaban a 15 proyectiles por minuto, los de 40 milímetros a 120, los de 20 milímetros a 450. El destructor USS Stockholm solo gastó 12.000 de 40 milímetros y 20.000 de 20 milímetros en 6 horas. El comandante David McCampbell, máximo as americano, lo vio desde su Hellcat. Los japoneses volaron directos a una cortina de fuego. Nuestros barcos no apuntaban a aviones individuales, creaban zonas donde nada podía pasar volando. Resultado: 476 aviones japoneses perdidos, 29 americanos. Munición estadounidense gastada: 200.000 de 127 milímetros, 500.000 de 40 milímetros, 1,2 millones de 20 milímetros. Un piloto japonés rescatado resumió: no fue combate, fue ejecución industrial. 25 de octubre de 1944, 6:58 horas, frente a la isla de Samar. El combate más desigual de la guerra estaba a punto de comenzar. El almirante Takeo Kurita había conseguido sorpresa total con 4 acorazados, 6 cruceros pesados y 11 destructores contra la unidad Taffy 3. 6 portaaviones de escolta, 3 destructores y 4 destructores de escolta. Lo que ocurrió desafió toda lógica militar. El comandante Honest Evans, al mando del destructor USS Johnston, no dudó: zafarrancho de combate. Preparados para atacar fuerza principal japonesa. Toda máquina avante flanco, timón a babor toda. En la siguiente hora, Johnston disparó más de 200 proyectiles de 127 milímetros contra el crucero pesado Kumano, logrando 40 impactos que dejaron su superestructura destrozada, y luego atacó al acorazado Congo mientras ponía cortinas de humo. Sus artilleros no apuntaban con calma, disparaban al ritmo máximo posible. En el destructor de escolta USS Samuel B. Roberts, el teniente comandante Robert Copeland tomó la decisión: vamos a entrar, muchachos. Esta será una lucha contra fuerzas abrumadoras de la que no se espera supervivencia. Su buque llevaba solo 325 proyectiles por cañón, 1.625 en total. En 35 minutos, el Roberts disparó más de 600 desde un solo montaje, casi el 40% de toda su munición, hasta que los cañones brillaron al blanco por el calor. El artillero Paul Carr siguió cargando manualmente incluso después de que el montaje quedara sin energía. Él y su equipo lograron 6 disparos más antes de la explosión final. Lo encontraron moribundo, todavía abrazado al último proyectil, intentando cargarlo en el cañón destruido. En el lado japonés, el acorazado Yamato, el buque más poderoso jamás construido, disparó por primera y única vez sus cañones principales de 460 milímetros contra blancos de superficie. Aunque no se conoce el número exacto, fueron docenas de proyectiles, pero eran antiblindaje diseñados para acorazados. Contra los frágiles portaaviones de escolta atravesaban la estructura sin explotar. El almirante Matome Ugaki escribió esa noche en su diario: los destructores enemigos cargaban a través de su propia cortina de humo, disparando sin cesar. Tal gasto de munición en buques tan pequeños desafía todo cálculo. Cifras del combate: los estadounidenses gastaron unos 20.000 proyectiles de todos los calibres,
los japoneses, unos 3.000. Pérdidas, 2 destructores, un destructor de escolta y un portaaviones de escolta americanos. Daños japoneses por fuego de cañón. 3 cruceros pesados gravemente averiados. Resultado, retirada japonesa pese a la superioridad aplastante. Para finales de 1944, la producción estadounidense había alcanzado niveles que los japoneses ni siquiera podían concebir. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos fabricó 47.000 millones de cartuchos de armas ligeras, 41.400 millones solo de fusil y pistola, suficientes para 10 disparos por cada ser humano vivo en la Tierra en aquel momento. En noviembre de 1944, producción mensual estadounidense, 3.500 millones de cartuchos pequeños, 1,2 millones de proyectiles de 127 milímetros, 8 millones de 40 milímetros, 20 millones de 20 milímetros, 10.000 de 406 milímetros, 15.000 de 356 mm. Japón, toda su munición combinada durante toda la guerra, unos 15 millones de cartuchos estimados. El depósito de Crane, Indiana, ocupaba 25.500 hectáreas y almacenaba 400.000 toneladas de munición. Las reservas totales de la Marina Imperial japonesa en diciembre de 1941 eran unas 200.000 toneladas. En los arsenales japoneses, niños de 12 años trabajaban 12 horas diarias rellenando vainas. En Toyokawa, la niña Akiko Sato recordaría después de la guerra, siempre teníamos hambre. Nos daban una bola de arroz para comer. Trabajábamos hasta caer rendidos. Muchas compañeras murieron en accidentes. Producíamos quizás 100 proyectiles al día en nuestra sección. Los americanos cegaramente disparaban eso en un segundo. La escasez creó un círculo vicioso. El entrenamiento se hundió porque cada cartucho había que guardarlo para combate. Los nuevos pilotos japoneses de 1944 recibían entre 40 y 60 horas de vuelo, en 1941 eran 700. Peor aún era el tiro, disparaban apenas 100 cartuchos en prácticas. Los pilotos estadounidenses, miles. En Pensacola, un piloto de caza llegaba a gastar 5.000 cartuchos solo en entrenamiento avanzado. El 6 de abril de 1945 zarpó el acorazado Yamato en la Operación Tango, la misión final. Llevaba 170 proyectiles para sus 9 cañones de 460 milímetros, 130 por cañón, carga prácticamente completa y toda la munición antiaérea que quedaba en Japón. El capitán Kosaku Aruga habló a la tripulación: zarpamos con munición para una sola batalla. No habrá reabastecimiento. Usad cada proyectil con sabiduría. Al día siguiente, 386 aviones estadounidenses atacaron en oleadas. La primera informó: el objetivo responde con intenso fuego antiaéreo. La tercera, fuego notablemente reducido. La quinta, fuego esporádico. El superviviente Mitsuru Yoshida recordaría: los cañones de 25 milímetros se callaron primero, sin munición. Luego los de 127 milímetros al final, incluso la batería principal se quedó sin nada. Éramos un blanco de 70.000 toneladas, nada más. Los portaaviones estadounidenses que lanzaron el ataque habían sido reabastecidos 72 horas antes. El USS Sussex recibió 500 toneladas de munición, unos 400.000 proyectiles de distintos calibres. Su grupo aéreo gastaría 200.000 cartuchos de 12,7 milímetros solo contra Yamato, sabiendo que al día siguiente llegaría otro cargamento. La escasez japonesa llegó a extremos surrealistas: campañas para recoger campanas de templos budistas, algunas del siglo VIII, estatuas de bronce, ollas y pomos de puertas. Entre 1937 y 1945 se fundieron 45.000 campanas, el 90% de las existentes en el país. Una campana típica de 500 kilogramos daba metal para unas 2.000 vainas pequeñas.
Un montaje cuádruple americano de 40 milímetros gastaba eso en 16 minutos. Cuando el emperador anunció la rendición el 15 de agosto de 1945, habló de una bomba nueva y extremadamente cruel. Pero los mandos militares sabían que la bomba atómica solo acortó una derrota ya inevitable. El almirante Soemu Toyoda confesaría después: podíamos construir barcos sin acero, volar aviones sin combustible, pero no podíamos combatir sin munición. Ellos tenían cantidades infinitas. Nosotros, lo que pudiéramos rescatar de los templos de nuestros abuelos. En las ruinas del arsenal de Kure, el último informe de producción, fechado el 14 de agosto de 1945, decía: producción diaria, 73 proyectiles de varios calibres. Personal, 423, incluidos 200 estudiantes de secundaria. Situación: falta crítica de todos los materiales. Ese mismo día, el depósito de Hastings informaba: producción diaria, 45.000 proyectiles. Personal, 5.800. Situación: superando cuotas. Recomendación: reducir producción por previsible fin de hostilidades. La guerra del Pacífico no la decidieron el valor, la habilidad o la determinación, aunque contaron, sino la capacidad de transformar materias primas en destrucción entregada al frente. El capitán Hara, único comandante japonés de destructores que vio todo el conflicto, lo resumió en sus memorias: trajimos espadas a un combate de ametralladoras y nos sorprendimos de perder. No fue la Marina Americana la que nos venció. Fueron sus fábricas. Cada vaina marcada con sellos americanos que yace en el fondo del Pacífico cuenta la misma historia: capacidad industrial transformada en poder militar sin límites. Los estadounidenses podían disparar sin pensar porque el pensamiento era innecesario cuando el suministro era infinito. Japón contaba cada proyectil porque cada uno era irreemplazable, un fragmento del tesoro nacional convertido en herramienta de guerra. Pero las guerras no se ganan contando. Se ganan quienes pueden permitirse no contar, quienes llenan el cielo de acero y el mar de fuego sin dudar ni medir. Entre quienes disparan sin pensar y quienes solo pueden pensar sin disparar se abrió el abismo que tragó las ambiciones de un imperio y cambió para siempre la comprensión del mundo sobre la guerra industrial. Hoy, 80 años después, la lección sigue intacta. Cuando dos potencias industriales chocan, la victoria se decide en las fábricas mucho antes de que suene el primer cañonazo. Los proyectiles estadounidenses caían como lluvia porque sus fábricas producían como tormentas. Los japoneses eran preciosos porque sus fábricas producían como artesanos. En esa diferencia, entre disparar sin pensar y pensar sin disparar, está escrita la verdadera historia del Pacífico. No la de batallas ganadas o perdidas, sino la de un coloso industrial que fabricó más munición de la que el mundo había visto jamás frente a una nación que fundió sus campanas de templos para tener unos pocos proyectiles más. Y en esa diferencia, la guerra estaba decidida antes de que se disparara el primer tiro.